Listo. Ya. Muy buenos días nuevamente, queridos jóvenes. Vamos a continuar viendo en el tema en el que estamos ahora, que se refiere a lo que es la curva ISLM. ¿Qué es esta curva? Bueno, estas curvas nos ayudan a entender el equilibrio en el mercado monetario y en el mercado de bienes. Y cómo se mueven, y cómo afectan las políticas macroeconómicas del gobierno a este equilibrio, ¿no? Este equilibrio entre lo que es la masa monetaria, lo que es el mercado de bienes. ¿Por qué nos ayuda? ¿Qué nos va a ayudar a ver esto? Hemos visto qué era la inflación, hemos visto cómo se movían los tipos de cambio, qué era el dinero fiduciario, y esto está complementando todos esos temas porque nos va a ayudar a ver qué pasa cuando el gobierno, por ejemplo, aumenta los tributos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el ingreso? ¿Qué pasa con el gasto? ¿Qué pasa si hay deflación o hay inflación? ¿Qué pasa con el nivel de precios y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a ver la curva ISLM. Y vamos a ver ya esta curva con estos ejemplos que estábamos viendo ya, para recordar un poquito, habíamos dicho que, ¿no? En general, aquí estamos. Estábamos viendo que en el mercado de bienes, la curva IS era una curva así, ¿no? Como está, una curva con pendiente negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba mostrando que a mayores niveles de tasas de interés, menor es la producción, digamos, en el tema de bienes. En cambio, en el mercado monetario, esta es la curva de LM, que esta es la curva que muestra cómo es el equilibrio en el mercado monetario, y en ese caso nos va mostrando que es una curva más bien mostrándonos cómo se mueve en términos de oferta y demanda del dinero. Entonces, esta es la curva que nos está mostrando el equilibrio en el mercado monetario, que nos está diciendo que contrariamente cuando va subiendo las tasas de interés, ¿no? En el mercado monetario, la oferta de dinero tiene que irse igualando a la demanda de dinero en función de la producción de los bienes. Entonces, lo que nos dice el mercado monetario. Ahora, habíamos visto esto de manera así bien teórica, ¿no es cierto? Y estábamos viendo de manera práctica para que nos ayude a entender un poquito la parte matemática, vamos a decir, que nos ayuda a entender cómo se mueven estas curvas y cómo afectan las políticas macroeconómicas que puede tomar el gobierno en lo que es la producción, en lo que es los otros factores, ¿no? O sea, que, por ejemplo, en la época de la Gran Recesión en 1930, ¿qué políticas se tomaron para poder salir de la Gran Depresión, ¿no? Estábamos en la Gran Depresión, después de la Primera Guerra Mundial, los países grandes habían entrado en una profunda crisis, ¿no? ¿Qué era esa crisis? En esa crisis había mucho menor producción, había un estancamiento, había deflación, entonces había un desempleo. Dice que en Estados Unidos el desempleo alcanzaba el 25%, es decir, que de cada 100 personas que estaban en edad de trabajar, 25 no tenían trabajo. Entonces era una crisis terrible, ¿no? Entonces, ¿qué ha comenzado a hacer los gobiernos? Han comenzado a cerrar sus fronteras, ¿no? Y eso ha hecho que suban los aranceles. ¿Para qué han hecho eso? Para que el consumo interno, o sea, la producción interna puede ser mayor y el consumo interno pueda consumir todo eso, y no así lo que viene del exterior, ¿no? Pero el detalle era que esa crisis, a más de arreglar lo que estaba pasando dentro de las fronteras, más bien ha hecho que esa gran depresión se vaya así, ¿no? De Estados Unidos se vaya trasladando a los demás países, ¿no? El Reino Unido, Alemania igual está en una depresión terrible, en los países que en esas épocas eran los más importantes. Y bueno, esa crisis ha pasado también a todos los países en desarrollo, ¿no? Entonces, eso un poquito lo vamos a entender, o sea, no lo vamos a entender, pero vamos a tratar de entenderlo con estos ejercicios que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, ahora sí, vayámonos después de ese pequeño break. Vámonos a lo que estábamos resolviendo, estábamos acá. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿O estoy compartiendo mal? A ver, vamos a ver. No, ahora sí. Ahora sí pueden ver mi pantalla del ejercicio. Sí. Ya. Ya, vamos a continuar. Ahora sí. Habíamos matemáticamente, como les había dicho, habíamos representado o habíamos dado un ejercicio donde se representaban las funciones del consumo, del gasto, de la inversión. Aquí estaba entrando ya el sector externo con importaciones, exportaciones, la demanda de dinero, la oferta de dinero y el nivel de precios.
Entonces, en estas funciones habíamos tratado de encontrar primero, o sea, en el ejercicio nos decía, calcular la renta de equilibrio y el tipo de interés de equilibrio. Para ello, habíamos utilizado las fórmulas, ¿no? Las fórmulas primero de la producción, ¿no? O del ingreso, o de la renta, que también se llama, donde decíamos que el ingreso era igual al consumo más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones, ¿no? Entonces, para ello habíamos dicho que el consumo tenía una función, ¿no? Y esta función también era una función que se hablaba y se decía que a qué es igual el consumo. Y decían que era es igual el consumo privado, no el consumo de las familias, estamos hablando aquí, a un consumo autónomo, que en este caso serían los 120, que significa que una persona tiene que consumir, tiene que tomar su desayuno, aunque no trabaje, aunque no produzca nada, aunque esté dormido todo el día, digamos, durmiendo todo el día, igualito tiene que tomar su desayuno, si no muere, ¿no? Entonces, estos 120 representaría ese consumo autónomo. Más, dice, la propensión a consumir. ¿Cuál es la propensión a consumir? El consumo está en función de los ingresos y en función de menos los tributos, digamos, lo que gano menos el impuesto que tengo que pagar de esa ganancia. Entonces, esta es la función del consumo, ¿no? Del consumo privado. Más nos decía que es igual, la inversión también tenía su función, que nos decía que la inversión está en función a la tasa de interés. Es decir, en este caso es 310, que sería la inversión mínima, menos 10 por la tasa de interés. Si hay mayores tasas de interés, la inversión segura, o menos la tasa de interés, ¿no? La inversión seguramente va a bajar, etcétera, ¿no? Entonces ahí eso es lo que nos está mostrando esta función de inversión. Después nos decía más el consumo del gobierno, aquí están los gastos del gobierno en la G, que aquí era un dato, ¿no? Era un monto fijo, que era 420, el gasto público, ¿no? O el gasto del gobierno. Después teníamos las exportaciones y las importaciones. Entonces, con esta función, un poquito para explicar esta función, habíamos encontrado a qué era el ingreso en términos de la tasa de interés, ¿no? Entonces ya teníamos aquí como en ecuaciones, ¿no? Como en ecuaciones matemáticas. Teníamos nuestra primera ecuación. Entonces ahorita lo que estamos buscando es a qué es igual Y, ¿no? La renta de equilibrio, a qué es igual Y. Para esto esto era en la curva, digamos, del IS, que sería los bienes, ¿no? Sería el equilibrio del mercado de bienes. Y vámonos ahora a la curva LIM. LIM sería la oferta monetaria es igual a la demanda monetaria. Ese sería el equilibrio en el mercado monetario, ¿no? La oferta monetaria, que es igual, nos decía la masa monetaria dividida entre el nivel de precios. Entonces, la masa monetaria, ¿cuánto era? La oferta monetaria, aquí está. Aquí está. La oferta de dinero era 200, el nivel de precios era 1. Entonces, ahí teníamos 200 dividido entre 1, ¿no? Y la demanda de dinero tenía su función, ahí estaba. La demanda de dinero era 0,10 de ingreso menos el 10 de la tasa de interés. ¿Qué nos está mostrando esto? Que la demanda de dinero depende del nivel de ingresos y de la tasa de interés, ¿no? Es lo que nos está mostrando. Entonces aquí hemos visto, hemos igualado estas dos funciones, o bueno, la constante más la función, y ahí hemos tratado de encontrar a qué era igual el ingreso. Entonces hemos buscado el ingreso, y para encontrar el ingreso de equilibrio, es decir, este puntito donde se intersectan ambas rectas, tanto la del IS como del LM, perdón, este puntito, entonces teníamos que igualar ambas ecuaciones. Entonces hemos dicho, bueno, yo tengo esta ecuación, ¿no? Tengo esta ecuación y tengo esta ecuación, vamos a decir, esta es la otra ecuación, vamos a poner otro colorcito. Ya teníamos estas dos ecuaciones y hemos igualado esas dos ecuaciones, ¿no? Hemos dicho, queremos encontrar el ingreso aquí de equilibrio que sea igual a este otro ingreso. Como queremos que sea igual, igualaremos ambas ecuaciones. Hemos igualado las dos ecuaciones y finalmente hemos encontrado la tasa de interés de equilibrio, ¿no? Aquí hemos encontrado la tasa de interés de equilibrio. Lo vamos a ver. ¿Está listo? Esa era nuestro otro dato que queríamos encontrar, ¿no? Ahí está, listo. Era el 5%. Bueno, aquí hemos dicho 600 dividido entre 120 era 5, que reflejaría como si fuera el 5%, ¿no? Y vamos a cambiar para que no nos confunda, porque vamos a ver cómo sería. 0.05 se escribe, ¿no es cierto? 5%. Pero aquí está en términos, no de porcentajes, sino en términos numéricos directamente, en términos
enteros, ¿no? Entonces vamos a decir, ingreso, ahora sí, ya tenemos el ingreso de, perdón, la tasa de interés de equilibrio, que sería este puntito, donde se encuentran ambas líneas, sería este punto, ¿no? Sí. Y el ingreso, ¿cómo determinamos ahora cuál es el ingreso, no? Esa era la pregunta que hacemos. Entonces, el ingreso, sabemos que esa es la tasa de interés, ¿cuánto será el ingreso? Entonces, para eso, hemos despejado en una de las funciones que teníamos acá, las ecuaciones, hemos despejado, y nos ha dado que el ingreso de equilibrio era, era 2015. O sea, hasta ahí habíamos visto la anterior clase, ¿no? Un poquito para repasar, para acordarnos. Hasta ahí hemos visto. Muy bien, interesante, muy interesante, pero ahora ya hemos encontrado ese puntito, ahora vamos a responder algunas preguntas que nos hacía el ejercicio, un poco para entender las políticas, como decía. A ver, en este caso, ¿cuál sería la renta disponible o el ingreso disponible? A ver, ¿quién me ayuda a ver esto? ¿A qué es igual el ingreso disponible? ¿A qué sería igual el ingreso disponible? Chicos, ¿me escuchan? A ver, aquí vamos a darnos cuenta de algo. El ingreso, sobre todo de las personas, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, yo tengo un sueldo, digamos, ¿no? ¿A qué será igual ese sueldo? ¿Será todo mi sueldo o de acuerdo a estas funciones? Si nos fijamos, fíjense acá donde está. Aquí tenemos el ingreso es igual, dice, a, o sea, el ingreso que yo tendría, digamos, cuando estamos viendo el consumo, nos dice, tengo el ingreso menos los tributos, ese va a ser mi ingreso disponible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo voy a pagar de cada sueldo que yo tengo un impuesto. Entonces, ahí el ingreso disponible podríamos calcularlo como, podríamos calcularlo como el ingreso en el punto de equilibrio, ¿no? Esto en el punto de equilibrio. ¿Cuánto es el ingreso en el punto de equilibrio? O la renta, podríamos decir. ¿Cuánto es? 2.500. Eso, muy bien, muchas gracias. 2.500. Menos los tributos. ¿Cuántos son los tributos que yo tengo que pagar? ¿Cuántos son los tributos que tengo que pagar? ¿Cuánta es la tasa impositiva? ¿Sí? 0,2. Eso, muy bien. Entonces, de cada ingreso que yo tengo que pagar 0.2 multiplicado por 2.500, ¿no? Entonces, eso sería mi ingreso disponible, porque yo de cada 2.500 que gano, por decir, tendría que pagar el 20%. Ahora, si estuviéramos aquí en Bolivia, tendría que pagar el 13%. Pero aún así, no es tan 13%, ¿no? Porque solo pagan aquellos que ganan arriba de 9.500. Pero bueno, en este ejemplo está así, ¿no? Entonces, menos 0.2 por 2.500. Tendría que ser por, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Si yo aplico esta fórmula y digo 2.500 menos el 20% o 0.2, que sería la tasa, por 2.500, entonces mi ingreso disponible va a ser de 2.000. Entonces aquí hemos respondido una de las preguntas que nos pide el ejercicio. Ahora, aquí también nos pregunta y nos dice un poco para darnos cuenta, ¿cuál es el presupuesto público? ¿A qué será igual el presupuesto público? A ver, vámonos a las funciones aquí. Aquí nos decía, vamos a la parte pública, nos dice el gasto público. Primero, a ver, pensaremos, ¿a qué es igual el presupuesto público? ¿Qué me dice? ¿Cómo se calcula el presupuesto? Ahorita ya deben estar, ¿no? Comenzando a ver el tema del presupuesto. No sé si en sus vecindarios, por ejemplo, ya están viendo el POA del 2021. En mi vecindario, por ejemplo, ya han visto, ¿no? Más o menos qué va a ser el POA. ¿Por qué? Porque ya en julio, ya están todos discutiendo el presupuesto para la próxima gestión, no 2021, para el 2022 en realidad. Ahora, ¿qué es igual el presupuesto público? El presupuesto público es de lo más, o sea,
es medio complicadito, ¿no? Pero si lo ves en términos macros, es bien sencillo, porque es igual a los ingresos menos los gastos, ¿no? O sea, ingresos públicos, vamos a ver, menos los gastos públicos. Ese es el presupuesto. Es como el presupuesto de cualquier persona, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el presupuesto. El ingresos menos los gastos públicos. Ahora, en el nivel, acá en el punto de equilibrio, ¿cómo sería esto, no? ¿Qué son los ingresos públicos? A ver, vámonos a ver. Los gastos públicos los tenemos, ¿no? ¿Cuánto había sido los gastos públicos? 220. Muy bien, 420 son los gastos públicos. Muy bien. Ahora, ¿y cuántos serán, cuáles serán de estos los ingresos públicos? ¿Cuáles son los ingresos del gobierno? ¿Por qué concepto el gobierno tiene ingresos? Por las exportaciones, Lick. Ya, pero sobre todo, o sea, las exportaciones en realidad le generan al gobierno, no es que digamos, por decir, si se van a exportar zapatos, ¿no ve? No es que los zapatos sean del gobierno, sino que el gobierno, digamos, le ayuda al crecimiento el tema de las exportaciones, eso sí, pero digamos como ingreso propio del gobierno, ¿con qué plata puede disponer el gobierno? Con los impuestos, Lisa. Exactamente, con los impuestos. Entonces, los impuestos, ¿a qué es igual en este caso? A la Aquí. a la T, a la tasa A la T, impositiva. exacto, a la tasa impositiva. Entonces, este va a ser para nosotros el ingreso de gobierno y este para nosotros va a ser el gasto público. Entonces, ahí vamos a ir, ¿ya? 0,2 nos dice que es la tasa, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a decir el presupuesto que va a ser igual en este punto, ¿no? En ese punto. Entonces, decimos el ingreso es igual a 0,20. ¿0,20 de qué? De los ingresos, ¿no? De todos los ingresos. Aquí están, de esta función que habíamos encontrado. ¿A qué era igual los ingresos? Aquí está, los 2.500, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos 2.500 multiplicado por 2.500, ese va a ser el ingreso del gobierno. Menos los gastos públicos habíamos dicho que eran, aquí estaba, aquí arriba estaba, ¿no? Era 420. Entonces aquí decíamos, los gastos públicos son 420, ¿ya? Por lo tanto, nuestro presupuesto público va a ser superávit o va a ser déficit en ese punto de equilibrio. Superávit, Lick. Muy bien, superávit. A ver, estoy haciendo mal, ustedes se deben hacer 0.20 más 0.20 por 2.500 es 500 en realidad, no, aquí está mal. 500 menos 420 nos va a dar 80, que va a ser un superávit. ¿Por qué? Porque tenemos más ingresos que gastos, ¿no? Superávit, nuestro presupuesto. Superávit de 80, ¿no? Listo, ya hemos encontrado. O sea, es un poquito para entender todas las funciones que estamos viendo. Ahora sí, vámonos. ¿A qué será igual la inversión? ¿A qué será igual la inversión? A ver, vámonos a ver nuestras funciones. ¿A qué será igual la inversión? Mira, aquí tenemos una función de inversión. Tendríamos que, en esta función de inversión, reemplazar, ¿no? ¿A qué es igual la inversión? ¿Cuánto es la inversión en este punto? Vamos a ver, aquí está nuestra función de inversión. Reemplazando, ¿qué tendríamos? Inversión es igual a 300. Inversión es igual a 310 menos 10 I. ¿Qué es I para nosotros? ¿Cuánto es I en el punto de equilibrio? 5. 5, muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a anotar acá. 310 menos 10 por 5, ¿cierto? Muy bien, ¿a qué va a ser igual entonces mi inversión? ¿Cuánto había sido mi inversión en ese punto? 10 por 5 va a ser 50, ¿no? Pues 310 menos 50. ¿Cuánto sería mi inversión, chicos? 260, Lick. 270, muchas gracias. Ok,
Ahora, ¿a qué será igual el saldo del exterior o mi balanza comercial? Ustedes son capísimos. ¿A qué es igual la balanza comercial? A la Exportaciones menos importaciones. Muy bien, excelente. Exportaciones menos importaciones. Así normalmente se simboliza, ¿no? Muy bien, a ver, veremos. Aquí teníamos ya nuestras exportaciones y teníamos nuestras importaciones. Vamos a copiar estos dos fórmulas. Vamos a ver. Vamos. Ya, ahí tenemos. Ya, las exportaciones están dadas como un dato, pero las importaciones nos dicen que dependen de los ingresos, ¿no? O sea, y tienes razón, ¿no? Porque vamos a importar más si tenemos mayores ingresos, ¿no? Si tenemos mayores recursos, como les dice, si cada persona tiene mayor ingreso, si mi sueldo aumenta, de repente voy a importar más, pero depende de eso, ¿no? Entonces ahí decimos, entonces nuestra balanza comercial a que sería igual, vamos a ir reemplazando. En este caso tendríamos que 0Y, 0,1 por Y, nuestra balanza comercial. Las exportaciones no tenemos problema, serían 450, menos las importaciones. Ahí es 0,10, 0.10 multiplicado por Y. ¿Cuánto era Y? Para nosotros, en el punto de equilibrio, los ingresos eran igual a 2.500. Muy bien, 2.500. Entonces decimos 450 por 2.500. Muy bien. Entonces, aquí había sido igual nuestra balanza comercial. 0,10 por 2.500, 0.10 por 2.500. Fórmula tengo 250. Entonces, tengo aquí mi balanza comercial. Va a ser por 200 o menos 250. Por lo tanto, ahí tengo que mi balanza comercial va a ser positiva y va a ser igual a cuánto sería mi balanza comercial? 200. 200, ¿no? Que es más exportaciones y menos importaciones. Ahora viene aquí la pregunta del millón de dólares. Dice, ¿qué ocurre? ¿No? Ya hemos entendido bien que era la renta, ya hemos entendido bien que era la inversión, cómo hemos obtenido, cuánto era en el punto de equilibrio y todo eso. Ahora, ¿qué pasa con la renta y el interés si el gasto público se reduce a la mitad? ¿Qué pasará? Haremos la prueba. Con todo esto, miren, hemos encontrado todas estas funciones, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está. Hemos dicho, en este puntito, el ingreso es 2.500 y la tasa de interés es de 5, ¿no? 5%. Todos tenemos ahí que tenemos el nivel de inversión, ahí tenemos la balanza comercial, tenemos toda la información. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de que el gasto público sea 420, nos dice, el gasto público ya no va a ser 420, va a ser 210, o sea, se reduce a la mitad, ¿no? La mitad de 420 son 210. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la producción, es decir, con los ingresos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la tasa de interés? ¿No? A ver, vamos a ver. Es una de las políticas que podría tomar el gobierno, ¿no? El gobierno podría decir, vamos a reducir el gasto público, como que lo está haciendo, ¿no? Y lo hizo también en determinado momento el gobierno y dijo, por ejemplo, se van a reducir ministerios, ¿no? El ministerio, por ejemplo, teníamos antes el Ministerio de Comunicación, teníamos un ministerio, creo que era para deportes, y ahora se han reducido esos ministerios y se ha disminuido, digamos, el gasto público. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa con la producción? ¿Y qué pasa con la tasa de interés? Entonces, haremos el ejercicio matemático y luego vamos a ver qué pasaría en ese caso, ¿ya? Vamos a verlo. Vamos a cambiar entonces esta fórmula, ¿no? Como ya hemos hecho, vamos a cambiarla directamente aquí. Vamos a decir, aquí está. Vamos a volver a aplicar esta nuestra fórmula de ingreso y nos dice, queremos encontrar la nueva renta de equilibrio. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que el gasto público ya no es 420, ahora el gasto público, ¿cuánto va a ser?
Era 420. ¿Ahora cuánto va a ser? 2.10, Lic. 210, ¿no ves? Muchas gracias. Muy bien, entonces todo lo demás se mantiene, así que ya teníamos, vamos a darle una mirada a ver cómo hemos hecho. Si no, lo volveremos a hacer para darnos cuenta, ¿ya? Vámonos a ver para poder trabajar y que ustedes también puedan hacerlo. Vamos a hacerlo, ustedes nos van a ayudar. Vamos a dividir esto desde aquí, así. Listo. Sí. Listo, entonces vamos a subir acá y vamos a decir. Ya, el ingreso es igual al consumo más la inversión. Entonces, ¿qué va a cambiar? El consumo no va a cambiar, el consumo va a ser igual, va a ser lo mismo, ¿no? La función de consumo es igual a, me dictan chicos, por favor, a ver, ¿cómo tendríamos que copiar la función de consumo? Vamos, ¿cómo sería? Ahí están los datos. ¿Cuál es la función de consumo? Ahí está, miren, consumo, dice, función de consumo. Esta tendríamos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Copiaríamos. ¿Me dictan, por favor? 120 Ya, muchas gracias. 120, más 0,75 ya. Multiplicado. Por la renta menos los impuestos. Muy bien, por la renta. Menos los impuestos. ¿Cuántos son los impuestos? 0.2. 0.2. 0.2. Muchas gracias. Listo, ¿qué más? Más. ¿Qué más nos dice? La inversión. ¿A qué es igual la inversión? 310 menos 10 por la tasa de interés. Por la tasa de interés. Muy bien. Muy bien, ya está la inversión. Ahora nos toca el gasto público. ¿Cuánto es ahora el gasto público? 210. Eso es lo que está cambiando. Nada más. Más las exportaciones menos las importaciones. ¿Cuáles son las exportaciones? Aquí, esta, N le pondremos, ¿no? Vamos a poner Q, menos N. Ya. Está, exportaciones menos las importaciones. N, ¿no? Es lo mismo. Ya. ¿Cuánto sería? 210 más exportaciones. Exportaciones tengo que es ¿cuánto? $450 Ya, menos 0,1 por la renta. por la renta. Muy bien. Listo, ya tenemos la nueva función, ¿no? Ahora, en base a esto, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba, el mismo ejercicio. Entonces, ahora sí vamos a trabajar con esto. Como habíamos hecho primero, eliminaremos los paréntesis, ¿no? Eliminaremos los paréntesis. Este 0,1y va a ser 0,1y nomás, no hay problema. Esto, 0.75 por y, va a ser 0.75y. Y 0.75 por 0,2, ¿cuánto me da? ¿No? Porque tengo que multiplicar este 0.75 por cada uno de estos. Entonces digo 0.75 por y, 0.75y, más por menos me da menos 0.75 por menos 2, ¿cuánto me da? $0.55, Lic. Muy bien. 0.55. No. Soy mal, creo. 0,15 dice. 0,15, a ver, vamos a 0.75 por 0.2. 0.02 debe ser, 0.02. No, 0.002 nomás. Me estoy rayando. A ver. Es igual esto. 0,15, ¿no? 0,15. 0.75 por 0.2 también. Ya.
sería por 0,55, ¿no? Sería 0,15. ¿Ya? Listo, ahora 310 menos 310, eso no va a cambiar. Ya, no va a cambiar, lo más mínimo. Ahora aquí hay un detalle, ¿no? Algo que aquí no nos está diciendo. Esta tasa impositiva, si bien la tasa impositiva es 0,02, pero 0,2 ¿de qué? 0,2 ¿de qué? ¿Cuánto por ciento? ¿Te cobran el 20% de qué? Cuando te cobran un porcentaje, por ejemplo, el impuesto a las utilidades de las empresas, te cobran el 25% de qué? De tus gastos, de tus ingresos, ¿no? Generalmente la tasa impositiva, por ejemplo, cuando estamos nosotros en nuestro sueldo, es el 0,13% de qué? De los ingresos. Igual, por ejemplo, cuando vendemos, es el 13% de los ingresos, ¿no? O sea, de tus ventas, de lo que estás teniendo como ganancia, digamos, no como ganancia, pero como ingreso, vamos a decir, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que aclarar esa partecita en esta función, ¿no? Que el consumo es igual, decimos, a los 120 más de 0,75 de los ingresos, menos la tasa del impuesto multiplicado por el ingreso. Porque esa tasa te cobran del ingreso, de los ingresos que vas a tener, ¿no? Entonces aquí eso nos va a cambiar un poquitito nada más. Nos va a decir 0,75 menos 0,15Y, ¿no? 0,15Y. Listo, ahí ha cambiado un poquito. Tenemos 310 más 0,10, 0,110. Ahora sí, vámonos a sumar. Ahí tenemos varias Y's que tenemos que pasarlas a este lado y las I's, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, esto solo es matemático. Y el resultado matemático nos va a ayudar a explicar qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa con el ingreso? A ver, vámonos a ver. A ver, vamos a primero poner todos los que son las constantes, ya todos los que son numéricos. 120 decimos más 310 más 210 ahora, más 450, ¿no? Más 450, listo. Ahora todos los que son yes, vamos a ver las yes, es 0,75 menos 0,15 menos 0,1. Esas son todas las yes, ¿no ves? Esas son todas las yes. Y después nos queda por otro lado lo que es la i. La i está solita, es la única que tiene la i, entonces voy a decir menos 10i es lo que me va a quedar ahí, ¿no? Menos 10i. Y ahora sí, ¿cuánto nos da, queridos? ¿Me lo han sumado? Ay, no me va a dejar. Menos 10. Y eso ha quedado sueltito, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Cuánto nos da en las constantes? 1090. 1090, muchas gracias. ¿Ya? Ahora las 10, ¿a qué es igual? Ahí teníamos las 10, era 0,75 menos 0,15 y menos 0,10. ¿Cuánto me da eso? Cero coma cinco. Muy bien, 0,5. Lo voy a anotar aquí. 90. ¿Es negativo o positivo? Positivo. Más 0,5. Muy bien. 0,5 de Y, ¿no es cierto? De Y, del ingreso. Y por último, menos 10i. Eso no tenemos nada que sumar ni nada. Perfecto, ahora sí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos. Decimos y al otro lado va a pasar esta y con negativo, ¿no? Menos 0,5y, para tener todo mi función en términos de y. Vamos a ir a 1090 menos 10i, ¿no? Esto nos va a ayudar un poquito a entender. Vamos a ver. Aquí es igual. 10, aquí tenemos un 1, ¿no? Uno que no sabemos, no, que no se escribe, pero que está ahí. 1 menos 0,5, aquí es igual. 0,5. 0,5, muchas gracias. 0,5 de y, que va a ser igual a 1090 menos 10 y no podemos hacer nada, va a ser 1090 menos 10 y nada más, se va a quedar igualito.
Ahora, ese 0,5 puede ir a dividir, ¿no es cierto? Va a ir a dividir a cada uno de sus términos. Entonces, ahí ya puedo tener la y es igual a 1090 dividido entre 0,5. 2180. 2180. Menos 10 dividido entre 0,5. 20. Ya, muy bien. Menos 20i. Esta va a ser nuestra función, nuestra nueva función, ¿no? Y hemos encontrado en base a lo mismo que hemos hecho en la anterior clase, estamos encontrando la nueva función. Ahora, ¿qué nos toca? Ese sería el equilibrio en el mercado de bienes. Ahora nos va a tocar hacer el equilibrio en el mercado monetario. LE, ¿no? ¿A qué es igual el equilibrio en el mercado monetario?